Según ya lo hemos destacado, el inmanentismo es para Gramsci el telón de fondo o la base de todo el edificio marxista. Cuando Gramsci se refiere a la filosofía de la inmanencia, sabe bien que dicha filosofía es el producto de un largo proceso en la historia de la filosofía que se inaugura de algún modo en Descartes, en el cogito cartesiano, donde por primera vez se exalta el primado del conocer sobre el ser extramental, que se continúa en Kant y Hegel, los cuales tienden, bajo distintas fórmulas, a una identificación entre la realidad y la conciencia humana de la realidad. Marx no haría sino materializar dicho inmanentismo clásico, porque la tentación del inmanentista, afirma Gramsci, había sido el solipsismo, es decir, el hombre que se mete dentro de sí mismo, el subjetivismo exagerado, el atomismo individual. No resulta casual que el liberalismo político haya también nacido de este núcleo filosófico imanentista, aunque bajo la figura del empirismo. Dentro de la corriente idealista, dice Gramsci, que fue Hegel quien trató de enmendar ese individualismo y subjetivismo estrechos, haciendo de toda la realidad la historia de las vicisitudes del espíritu. Marx finalmente tomará de Hegel esta cosmovisión, sustituyendo el espíritu por las relaciones dialécticas entre la naturaleza y el hombre. Inmanentismo, pues. Tiene a este respecto un texto verdaderamente incisivo que no puedo dejar de citar, y con esto concluyo. El marxismo es, dice, historicismo absoluto, la mundanización y terrestridad absoluta del pensamiento, un humanismo absoluto en la historia. Este es el texto de Gramsci. La insistencia en el calificativo absoluto no es fortuita, sino plenamente pretendida. Al calificar así a cada uno de esos tres sustantivos, como están viendo en el esquema, historicismo, mundanización y abajo humanismo, lo que intenta es señalar el completo y definitivo rechazo de toda trascendencia. Historicismo absoluto significa que no se puede admitir nada eterno, nada extrahistórico, nada suprahistórico. Historicismo absoluto, pues todo dentro de la historia. Gramsci absolutiza la historia, considerando que la afirmación de una realidad trascendente a la historia revela un pensamiento ingenuo, primitivo, acrítico. Mundanización y terrestridad absoluta, que es el segundo término, como pueden ver ustedes, que allí se emplea, significa que no hay un más allá, sino que todo es aquende, todo es este mundo, al punto que la afirmación de otro mundo o de una tierra nueva es una utopía, una evasión, y evasión peligrosa, ya que impide empeñarse en lo único que es real. Humanismo absoluto significa que hay que desechar cualquier concepción del hombre que no considere lo humano como supremo y terminal. Por tanto, repito, historicismo absoluto, mundanización y terrestridad absoluta, humanismo absoluto de la historia. La fórmula tan vigorosa de Gramsci podría reducirse o resumirse en un inmanentismo absoluto, con lo cual volvemos al tema de siempre, es decir, a su total y consciente rechazo de la trascendencia. Como puede observarse entonces, estos tres términos tan claves para entender el pensamiento de Gramsci, historicismo, humanismo e inmanentismo absolutos, son reductibles a una clara posición antitrascendente. Al definirse por la inmanencia, Gramsci piensa que ha evitado el peligro esterilizante de todo materialismo infantil y vulgar. Para él, la visión trascendente significaba la esclavitud y la filosofía inmanente, la liberación. Una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política, ambas expresiones de la superestructura. Como ustedes saben, para Marx, las fuerzas y relaciones de la producción
es decir, la compleja organización de las condiciones materiales de la existencia, constituyen en la sociedad la base, la estructura que condiciona todo lo demás, la política, el derecho, la moral, la familia, la religión, etc. Lo primero es la estructura, lo demás, la superestructura. Tal es la posición clásica de Marx. Así, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte escribe sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas particulares. La clase entera crea y plasma estos elementos sobre la base de las condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes. Es decir, hay una estructura básica, relaciones económicas que van creando tal religión, tal moral, tal Estado, tal sociedad, tal tipo de familia. Toda esa superestructura es un invento, digamos, del hombre, no algo que brota de la naturaleza humana, sino es una creación del hombre desde las bases de la estructura. Para afirmar esto, Marx se basa en una intuición primaria que se expresa en el viejo refrán latino primum vivere deinde philosophare. Primero vivir y después recién puedo filosofar. Ningún individuo, ninguna comunidad subsisten sin economía. Esta constatación tan común, tan obvia, tan evidente por sí misma, le facilita a Marx un salto, una extrapolación. Luego, dice, todo lo demás depende de eso, de lo económico. La extrapolación es tan precaria, es tan poco evidente por sí misma, que su fuerza, toda su fuerza depende de que sea aceptada como un postulado, como un eslogan, digamos, al modo de un mito. Gramsci, siguiendo inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura, sin embargo, y la entiende como Marx, como el conjunto de relaciones sociales, dentro de las cuales los hombres nacen, se desarrollan y crecen, sin embargo, enseguida se ve obligado a tomar cierta distancia del maestro, para no caer en el peligro del economicismo, es decir, de la posición que sostiene que entre infraestructura y superestructura existe una relación de causalidad necesaria. La experiencia le enseña a Gramsci que no toda mutación en las relaciones económicas determina ineluctablemente un cambio político o ideológico. Bastaba mirar lo ocurrido en la Revolución Soviética. Sin haberse producido un cambio económico sustancial, en la sociedad se había efectuado la conquista del poder. Y así él, que era un atento observador de la historia, negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a esta última una importancia original, digamos, una importancia capital.